Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya después de haber vivido el Gran Premio de Bahrein ayer, tenemos muchas cosas que contaros. Hay muchas noticias, hay muchas cosas que están ocurriendo, porque recordemos que dentro de menos de una semana también tenemos Gran Premio. Así que tenemos que contaros 1001 cosas que todas van a estar detalladas en la descripción de este vídeo. Habiendo dicho todo esto, vamos a arrancar y lo primero sobre lo que tenemos que hablar es unas palabras que ha dado Pedro de la Rosa. Después del resultado que tuvimos ayer del equipo Aston Martin, el embajador del equipo ha hablado al respecto sobre las sensaciones que tienen dentro del equipo, porque bueno, claro, habrá muchos que pensamos, oye, quedaron novenos y décimos, que quedaron los dos pilotos en puntos, pero es un noveno y un décimo puesto, ¿no? Al final es un quinto equipo, claramente es en la posición en la que están. Si eres el quinto equipo, pelas por ser noveno y décimo. Además, con una diferencia grande, que en esto ya os explicamos que la diferencia grande entre Alonso y Piastri yo creo que podría haberse visto mínimamente reducida si la estrategia hubiera sido la correcta. Ya eso lo tratamos en el último vídeo que hay del canal, el segundo que hicimos, el primero que hicimos después del Gran Premio de Bahrein, que lo explicaba el propio Fernando, de que ya en ese momento dado en el que, bueno, pues claramente no eras capaz de llegar al ritmo de delante, lo que intentaron es hacer algo diferente y esperar a ver si salía un coche de seguridad. No salió y por eso os digo que yo creo que esa diferencia podría haber sido algo reducida, pero vale, pues fueron ese quinto equipo, ¿no? No tuvieron el ritmo para pelear contra los McLaren o contra los Mercedes. Por cierto, que ayer hubo una persona que me preguntó, ¿por qué crees que ha pasado esto? Porque el ritmo no era malo, el que había en una vuelta, pero luego no era capaz de defenderse. Había un comentario que me lo dijo, que le contesté, pero también quiero contestarlo en el vídeo por si hay algunas dudas de cualquier persona. Esto es muy sencillo, el coche al final con combustible y sin combustible se comporta diferente. Esto lo hemos explicado muchas veces con Ferrari. Ferrari el año pasado y 2022 tenía un coche que en clasificación, muy descargado de combustible, volaba. El problema está en carrera. En carrera, ¿por qué Red Bull tiene tanta ventaja? Red Bull es muy bueno en clasificación, pero es que es aún mejor en carrera. Cuando el coche lo llenas de combustible con más de 100 kilos, que es lo que prácticamente se necesitan para la carrera, depende del circuito, pero en esta ocasión en Bahrein eran más de 100 kilos. Cuando tienes que gestionar las baterías, no es desplegar todo lo posible en esa vuelta, tienes que gestionarla vuelta a vuelta. Cuando tienes que hacer todo ese tipo de cosas, no es simplemente clavar cada curva, sino todas las curvas, 57 vueltas. Los coches se comportan de una forma diferente. Y visto lo visto, parece que este AMR24, a diferencia de lo que era el AMR23, que aquel coche con combustible se comportaba no mejor que sin combustible, pero sí mejor que en comparación contra sus rivales, pues este AMR24, por lo menos en esa primera cita del calendario, no ha ocurrido. Y eso es el motivo por el que Alonso no tuvo ritmo suficiente para ni siquiera defenderse de Norris o Piastri, y de Hamilton tampoco, que Hamilton, bueno, yo creo que yo supongo que Hamilton de por sí con el coche tenía mejor coche ayer. Pero bueno, eso es otro tema que ya hablaremos y ya veremos también en otro tipo de circuitos que sacaremos más conclusiones, pero al final es por eso. Entonces, sobre las palabras que ha dado Pedro de la Rosa, las dio anoche, que os las vamos a poner ahora para que lo escuchéis, ha hablado al respecto sobre si hay decepción en el equipo, que realmente lo que dice es que, por supuesto, querían más, porque todo el mundo quiere ganar, por supuesto, pero que era lo esperado. Lo dijo Alonso en la retransmisión de DAZN. Entiendo si hay algunos que no tenéis acceso a DAZN, seáis de otros lugares o no veis DAZN, aunque seáis de España, os lo cuento. A Alonso le entrevistó Melissa Jiménez antes de subirse al monoplaza y él dijo que el ordenador a ellos le daban que iba a ser noveno, porque ya por ellos al final ellos tienen todos los datos. Nosotros aquí os hacemos el análisis que, oye, pues en ritmo de carrera nadie se esperaba, pero porque es que esto se lo he escuchado yo también a los periodistas británicos. Nadie esperaba un ritmo de carrera tan malo del Aston Martin. Entonces, ellos, su simulador, que ellos sí tienen todos los datos suyos y pueden estimar un poco cómo van los rivales, ya les daba que iban a ser novenos, ya les daba que en ese ritmo de carrera no iban a poder defenderse contra Norris y contra Hamilton, contra Piastri tampoco. Al final es lo que ocurrió y es lo que dice Pedro de la Rosa. No están desilusionados, no están decepcionados porque era lo que pensaban, se ha cumplido sus expectativas y de aquí solo pueden ir hacia adelante. Ya han hablado acerca de que tienen una buena base sobre la que construir, aprendieron mucho el año pasado.
ahora más que nunca, porque si hubieran empezado muy bien, tenían que demostrar que son capaces de mantenerlo, pero ahora han empezado por detrás. Tienen que demostrar que son capaces de lo que a ellos les hicieron el año pasado, que era igualarles, e incluso les superaron el año pasado, por lo menos ellos sean capaces de igualarles. ¿Esperabais algo más Bueno, quizás? a ver, deseabas algo más, ¿no? Pero esperábamos, con la cabeza fría, no esperábamos nada más porque los números no engañaban. Es decir, en la reunión previa de estrategia, Estabais ahí. la posición esperada de Fernando, si todo iba como, ¿sabes? Sin ningún accidente, sin ningún problema, era P9, ¿no? Y al final ha hecho P9. O sea, es decir, al final lo que pasa es que siempre esperas que ir un pasen poquito cosas, mejor, que a claro. lo mejor el ritmo de carrera que esperaban los ingenieros fuera diferente y pudiese remontar. Pero bueno, al final es donde estamos. Por su parte, Fernando Alonso cuenta que Aston Martin ha empezado en una posición muy similar a la que acabó el año pasado, aunque la base esté ahora hecha, diseñada, hecha intentando que sea una buena base sobre la que construir, sobre la que mejorar y donde solo queda demostrar que efectivamente es así, lo que dice es que se ha empezado en una posición muy similar a la del año pasado en la que se acabó en el Gran Premio de Abu Dhabi. ¿A qué se refiere? A que están por detrás de McLaren, de Mercedes y de Ferrari. ¿Habrá ocasiones en las que pueden estar por delante? Por supuesto, como ocurrió durante aquel final de temporada donde en Brasil estaban por delante de Ferrari y Mercedes, porque ahí depende también del tipo de circuitos al que te adaptes, depende también del circuito en el que estés corriendo, eso va a ser muy también algo que va a marcar mucho la temporada, pero que están en esa posición. Ahora es el turno de demostrar lo que comentaba Dan Fallows antes de que empezara la temporada, que en lo que se habían centrado era en conseguir esa buena base sobre la que desarrollar, sobre que tenían una clara idea sobre hacia dónde ir ese desarrollo de esta MR24, tienen que demostrar que efectivamente es así y son capaces de hacer lo que a ellos les hicieron. Pero efectivamente lo que comenta Alonso es así, han empezado en la posición en la que terminaron 2023. Primera carrera del año, poco confirmar que hay 4 equipos un poco por delante nuestro, como lo eran en Abu Dhabi. Hemos empezado el año un poco como lo acabamos, detrás de McLaren, Ferrari, Mercedes y Red Bull, así que toca mejorar. Ayer en Bahrein vimos unas imágenes muy curiosas que la verdad tampoco sorprenden. Y es que a Carlos Sainz, cuando llegó ya al paddock, cuando ya llegó al parque cerrado para donde están todos los ingenieros, todos los mecánicos, donde normalmente los pilotos, después de llegar a un podio, después de ganar, si consigues ganar, después de cualquier cosa, celebras, estaba Carlos Sainz solo. Se ve un vídeo publicado donde está buscando y no hay nadie de Ferrari. Es más, luego, después de haber salido este vídeo por redes sociales y demás, Ferrari, la propia cuenta de la escudería Ferrari, publicó un vídeo de Carlos Sainz celebrándolo con la gente de la escudería. Pero es que en ese vídeo prácticamente tiene que ir Carlos a ir a celebrar con ellos, a ir a darles la mano a todos los mecánicos, a todos los ingenieros de Ferrari. La verdad que no sorprende demasiado porque este ha sido el trato que ha tenido Carlos en la escudería durante todos estos años, desgraciadamente, porque ha demostrado a muchos les ha callado la boca, incluido en este mismo Gran Premio. Carlos ahora mismo no tiene contrato con Ferrari para el próximo año porque han decidido sustituirle y aún así hace podio en la primera carrera, superando a Leclerc por más de 15 segundos, peleando contra un Red Bull que era Sergio Pérez hasta las últimas vueltas. Y aún así, nadie fue a celebrar con él al bajarse del monoplaza. Yo es que sinceramente en este sentido tampoco me sorprende. Y yo mira que hay cosas que creo que se ha dramatizado mucho con Ferrari y con Carlos Sainz, con la relación. Yo creo que ha habido muchas ocasiones en las que se ha criticado a Ferrari de ser imparcial cuando no lo han sido. Yo creo que ha habido ocasiones en las que también, por ejemplo, después de la salida de Sainz, ¿no? Mucha gente diciendo, pues no se lo merecían, se merecía haberse quedado. Estoy de acuerdo en que se merecía haberse quedado, pero creo que también se era injusto en cierto sentido con Ferrari porque se las ha puesto en medio, un 7 veces campeón del mundo, tenían que ficharlo y demás. He estado en ese punto también, por eso lo digo, de decir Ferrari en este sentido, creo que tiene razón. Ahora bien, esto desde luego, y es que no es la primera vez, es que pasó en Singapur, es que en Singapur la única victoria no Red Bull el año pasado, a Carlos no es que no estuviera desplegado todos los mecánicos de Ferrari para celebrar con él, había mecánicos para celebrar con él, por supuesto, pero no los que hay en una victoria de Leclerc, y es que es así, porque con Leclerc siempre se ve muchos más mecánicos yendo a celebrar.
ocurrió también, bueno, ha ocurrido con todas las poles de Carlos, por supuesto, las poles de Carlos no tienen importancia, las poles de Leclerc muchísima. Ocurrió con la primera victoria también de Sainz en el Gran Premio de Gran Bretaña, que apenas tampoco fueron mecánicos a celebrar con él, como mucho su equipo. ¿Recordáis la imagen entrando Carlos Sainz a meta ya con la bandera a cuadros, entrando que iba a ganar el Gran Premio y sí que había en la valla, estaba asomada una del personal de McLaren? Pues desde luego que es que tampoco me sorprende demasiado esta imagen que estuvimos viendo en el día de ayer. Bueno, por su parte, también Max Verstappen se ha pronunciado al respecto después de haber logrado la victoria. Gran chelem de Max Verstappen, logró la pole, logró la victoria, logró la vuelta rápida y lideró todas las vueltas. Y después de todo eso, va y suelta que los demás equipos no están tan lejos como muchos creen. Sus palabras fueron las siguientes: en general, otros equipos están más cerca. Creo que hoy todo ha funcionado muy bien. Por supuesto, no esperes que eso ocurra en cada gran premio. Aún así, lo tomamos, lo miramos hacia atrás, por supuesto, lo analizamos y vamos a tratar de mejorar aún más. ¿Por qué Verstappen dice que los rivales realmente están más cerca de lo que mucha gente cree y que Red Bull no tiene tanto dominio? Porque ha habido mucha gente que ha dicho, ¿cómo puede decir esto si encima sacó más ventaja Verstappen en esta carrera de lo que sacó el año pasado en el mismo escenario? Bueno, algo muy sencillo también a explicaros, y esto lo decía yo también en el día de ayer. ¿Tiene razón Verstappen o no tiene razón? Eso está por demostrarse. Aquí ya, esto es una cosa que ya decía yo también ayer, de que no podemos sacar todas las conclusiones en Bahrein, y Bahrein es un circuito al cual se le adapta muy bien a Red Bull. Pero efectivamente por esto, el año pasado la diferencia entre Verstappen y Alonso no es demasiado menor a la de Verstappen y Sainz en el día de ayer. Ahora bien, en 2023, Verstappen y Checo, cuando ya están los dos primero y segundo con ventaja con respecto a Leclerc en ese momento, que todavía estaba en carrera, empiezan a gestionar, les dan un máximo de vuelta. Tienen un máximo que cumplir y tienen que ir a esa vuelta. Podrían haber ido más rápido, quiero decir. No sé si os acordáis de ese momento en el que se le puso el mismo tiempo por vuelta tanto a Verstappen como a Checo. Que eso luego a la carrera siguiente en Arabia Saudí, Checo se quejó porque no lo pusieron cuando él estaba liderando. Eso ocurrió en aquel Gran Premio de Bahrein. Eso no ha ocurrido en este Gran Premio de Bahrein. Y la diferencia no ha sido demasiado. Ahí yo creo que es lo que dice Verstappen, de que están más cerca. ¿Están más cerca los equipos? Está por demostrar, como os digo. Yo eso ya os lo decía también en el día de ayer. No se pueden sacar todas las conclusiones y habrá circuitos donde Red Bull vuelva a ser vulnerable. El año pasado solo fue Singapur, pero realmente hubo circuitos donde no tenían tanta ventaja. Ocurrió en Qatar, ocurrió en Mónaco. ¿Se pueden contar con los dedos de la mano cuando Red Bull no tuvo tanta ventaja? Sí. ¿Ocurrieron? Sí. ¿Puede ocurrir este año más? Pues veremos otro tipo de circuitos, los cuales no sean de este estilo de tracción, de este estilo de frenada, de este estilo de velocidad punta, que se adapta muy bien al Red Bull. Veremos si tienen tanto dominio o quizá pueden llegar a ser algo vulnerables. El año pasado, a estas alturas, salimos con mucho personal, muchas personas de la Fórmula 1 ya indicando que Red Bull iba a ganar todas las carreras. Yo recuerdo a Russell ser muy contundente e incluso ya no solo eso, sino que preguntárselo al personal de Red Bull de ¿ganaréis todas las carreras? Y ya ellos en la primera cita del calendario tener que decir que no. En esta ocasión solo se lo he escuchado decir a Toto Wolff. Toto Wolff sí que es verdad que lo ha llegado a decir, de que Verstappen, ha dicho Verstappen además, puede ganar todas las carreras. Yo creo que desde luego, visto el extremo buen ritmo de carrera que siguen manteniendo, que ese es su punto fuerte, yo visto lo visto, creo que desde luego podemos estar un año más ante una temporada donde se repitan más o menos ese tipo de números. No digo que vaya a ser exactamente lo mismo, quizá hay 2 carreras más que pierden, pero si nos ponemos en esas mismas, 3 carreras pierden, seguirían ganando 21 carreras. Aunque pierdan 4, estamos en las mismas. O sea, seguirían siendo números extraordinarios y extremos. Pero creo que desde luego podemos estar ahí y podríamos estar en un año, me dices a final de año que han ganado 24 carreras y podríamos estar. Volvemos a estar en el discurso posiblemente de
quizá la Fórmula 1 debería... Desde luego que la Fórmula 1 está llegando a unos niveles de igualdad muy altos en clasificación y en el resto de la parrilla, en carrera, también podríamos llegar a decir, con bastantes diferencias en algunos puntos, pero bueno... Ferrari, Mercedes y McLaren ya os digo yo que van a estar muy cerca, Aston Martin va a asomar la cabeza dependiendo de la carrera y la zona baja está muy igualada. Pero no es la igualdad que se quiere conseguir, no es la igualdad que se piensa y aquí volvemos a estar en lo mismo. ¿Debería la Fórmula 1 de meter mano? Esto era el discurso, el debate que había el año pasado. Me gustaría también que en los comentarios me dejaseis si creéis que se debería hacer algo para intentar no perjudicar adrede tampoco a Red Bull, pero sí intentar conseguir más igualdad. Dejadme en los comentarios que me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. El drama en Alpine sigue. Bueno, no sigue, aumenta, porque después de un fin de semana nefasto, quedaron últimos y penúltimos en clasificación, en los libres ya se veía, se mascaba la tragedia, en carrera realmente solo quedan por delante de pilotos que tuvieron problemas, Hülkenberg, Bottas y Sargent son los únicos pilotos que llegan a superar, que... Lo que digo, Sargent tuvo problemas, que tuvo un error, se fue largo y tuvo problemas con el volante. Bottas tuvo problemas en una parada interminable y Hülkenberg tuvo la colisión con Stroll en la primera vuelta. Más allá de ahí, no consiguen superar a nadie. Desde luego que se cumplieron las expectativas y fueron el último equipo. Ya eso es una tragedia para Alpine, teniendo en cuenta que en 2022 fueron los líderes del resto. Pero es que sigue aumentando la tragedia, sigue aumentando el desastre en el equipo de Enstone porque dos de los máximos responsables técnicos han dimitido y se ha podido conocer en este Gran Premio de Bahrein. Lo han dado la noticia ya dos medios reputados y lo están confirmando muchos periodistas. Entre esos medios reputados está Racing News 365 y Motorsport, dos de los medios más importantes del mundo de la Fórmula 1. Específicamente, ¿qué dos personas técnicas han dimitido? Son Matt Hartman, el director técnico del equipo Alpine, dimite antes de dar comienzo a la temporada, y Dirk De Beer, el director de aerodinámica. Es que fíjate que no son dos personas importantes, tampoco es que sea, no sé, el director de rendimiento. Es que es el director técnico, que es en teoría la persona más importante del aspecto técnico del equipo, y el director de aerodinámica. Es que fíjate qué dos nombres. Ambos han dimitido simultáneamente durante el mes de febrero, a mitades aproximadamente, antes de que se viajase a Medio Oriente para disputarse los test de la pretemporada. Esto, como os digo, ha sido confirmado por varios medios, aunque también a Motorsport ha preguntado directamente a responsables importantes del equipo y no han querido dar declaraciones sobre ello. Veremos, desde luego, lo de Alpine es cuesta abajo y sin frenos. En Alpine había un problema que ya se comentaba en su día cuando estaba Alonso, de que Renault no metía el suficiente dinero y era un problema muy gordo. Recordemos que en 2022, aquí ya el canal tenía algo de importancia, de que lo veía bastante gente. Ya os contábamos que Renault estaba abierto a una posible venta del equipo de Fórmula 1 y sobre eso yo vi ayer mucha gente hablar. ¿Es el momento de que entre Andretti por Renault? Pues podría ser una buena opción, desde luego, que podría, ya que no le dan la plaza a Andretti, ya que le dicen que simplemente puede entrar como un 10º equipo, podría ser una muy buena opción, porque desde luego que esté Renault, llámese Alpine, pero al final es Renault, que esté Renault de esta forma en Fórmula 1, que no están compitiendo, que no meten dinero. Si el problema es que no están metiendo el dinero. Si fuera que simplemente se han equivocado, oye, vale, puede pasar. Pero si tú empiezas en un nuevo reglamento siendo líder del resto, en 2 años no estás el último, si no es que no estés apenas compitiendo. Fíjate que se marchó Pat Fry diciendo lo mismo, se marchó a Williams diciendo que no podía conseguir nada más allí. La reestructuración interna que no tenía sentido, echando a Schnauer, echando a Permane. Es un proyecto ahora mismo que no tiene rumbo y que está destinado a convertirse en lo que es hoy en día. Yo sigo confiando en que durante la temporada puedan progresar con el coche y no estén en esta posición en la que ahora mismo se siguen encontrando. Pero con estas dos salidas me ha hecho replanteármelo, desde luego. Pero bueno, esta es la noticia con Alpine. Os mantendremos informados de cualquier novedad que todavía ocurra en el equipo. Lo último a comentaros en este vídeo, como siempre hacemos después de un gran premio, os tenemos que enseñar cómo han quedado los campeonatos de pilotos y de constructores. Así que aquí tenemos campeonato de pilotos.
Es muy sencillo. Cogéis la tabla de tiempos del día anterior y así ha sido como está el campeonato de pilotos después de la primera carrera, por supuesto. Verstappen que ganó la carrera, primero, Checo que quedó segundo, así ha quedado, por supuesto. Con Verstappen con esos 26 puntos, uno más por haber conseguido la vuelta rápida y luego tal y como estuvieron quedando, veremos cómo va alternándose esto, aunque es muy posible que entre los 10 primeros pilotos más o menos se mantengan estos pilotos siempre ahí dentro. Luego en los equipos sí que puede haber algo diferente. Red Bull aún así se mantiene en la misma posición. Ferrari, pues claro, si al final los dos Ferrari son los siguientes a los dos Red Bull, están ahí. Mercedes y McLaren muy cerca entre sí, porque ya vemos que al final, pues bueno, como quedaron Russell y Hamilton, Russell quedó por delante y Hamilton entre medias, por supuesto que está por delante Mercedes, pero muy cerquita y ya luego un escalón por detrás está Aston Martin. La diferencia entre Sauber, Haas, RB, Williams y Alpine se diferencia únicamente por la mejor posición final. Zhou hizo una carrera impresionante y eso le deja a Sauber por ese sexto puesto. Luego ya pues ahí estaba Magnussen, luego estaban Tsunoda y Ricciardo, que bueno, ahí hubo movida entre los dos, Albon y ya los dos pilotos de Alpine. Por eso en ese orden se han ido colocando los equipos sin todavía puntos. Ojalá lleguen a puntuar todos como ocurrió también el año pasado. Lo único que comentaros, y ya finalizamos con este vídeo, os tenemos que enseñar también la clasificación de pilotos de la Fórmula 2, que así es como ha quedado después de la primera ronda en Sakir. Con Maloney, un piloto ahora mismo de la academia de Sauber, estaba en la de Red Bull pero se marchó él y ahora está en la de Sauber, tercer año en Fórmula 2, aunque este año ya estamos viendo que hay muchos rookies, ahora os hablamos de sobre todo el segundo, pero bueno, ya estamos viendo que hay 6 rookies entre los 10 primeros, me refiero porque como han cambiado los coches no hay tanta ventaja por ya tener experiencia en Fórmula 2, pero es su tercer año y consiguió ganar las 2 carreras en el circuito de Sakir. Sobre todo el segundo, Josep Maria Pepe Martí, 24 puntos, tercer y segundo puesto que logró en este gran premio, comienzo impecable y ojalá siga así. Luego Polaron, Bortoleto que también ha tenido muy buen arranque, Bortoleto que el año pasado ganó Fórmula 3, Zaco Sullivan, Crawford que tuvo muy mala suerte en la carrera grande, Franco Colapinto también está entre los 10 primeros pilotos siendo séptimo, Meini, Hautier y Hadjar. Bueno, pues así se ha quedado la clasificación. No aparece sobre todo el nombre del que más se habla de Fórmula 2, que es Antonelli, pero por si os lo preguntáis, Prema ha empezado muy mal. En teoría deberían de conseguir recuperarse con el paso de las carreras. Arabia Saudí, que también hay carrera, va a ser complicado, por supuesto que ahí estén todavía, quizás sí, oye, pero bueno, que en las primeras carreras les van a costar porque Prema ha empezado mal este nuevo reglamento, pero acabarán llegando. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos temas y me encantaría que me dejarais en los comentarios cualquier cosa que opinéis. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos, porque en nada llega el Gran Premio ya de Arabia Saudí y hay muchas cosas que informaros. Eso ha sido todo por este vídeo, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.